Este es el primer vídeo que se subió a YouTube el 24 de abril del 2005. En 130 años, todas las personas que están repartidas ahora mismo por el mundo estarán muertas, pero muy probablemente las nuevas generaciones puedan acceder a todo el contenido audiovisual que haya quedado subido en las plataformas. Entonces podrán ver cómo era la vida hace años, las ciudades, las modas, las formas de relacionarse de las personas, su estilo de vestir, el tipo de humor. Podrán leer los comentarios y observar las reacciones de la gente de épocas anteriores. ¿Te imaginas cómo sería para ti eso hoy en día? Tener la posibilidad de saber cómo vivían y qué hacían personas del siglo XIX, porque por muchos libros de texto, historias, fotografías, ¿qué sabemos? Imagínate que te plantas mañana mismo en cualquier ciudad europea del siglo XIX. Tener que adaptarse a aquello sería una experiencia abrumadora, desconcertante y sobre todo aterradora. Entraríamos en una especie de histeria donde sería difícil sobrevivir. Esto no sería como en las películas. Nos encontraríamos personas totalmente desconectadas de quiénes somos, hábitos y rutinas de las personas muy distintos a los nuestros, unos recursos materiales, unas condiciones higiénicas y de salud y una esperanza de vida totalmente diferente. Y aún así, esto solo sería la fachada. Lo realmente devastador sería el enorme rechazo que experimentaríamos nosotros y por parte del resto de personas. Sería un mundo totalmente desconcertante y desconectado de nuestra identidad actual, construida en un contexto y una sociedad del siglo XXI, con todo lo que esto conlleva en términos de organización económica, familiar, tipos de roles y clases sociales, religión, inclinaciones morales, leyes, tabús, costumbres sociales. Muy probablemente en unos años las personas que vivan por entonces sí podrán hacer esto. No lo de viajar en el tiempo, pero sí acceder a una gran cantidad de contenido que les acerca a nosotros. Podrán echar la vista atrás con mucha más claridad de lo que lo hemos podido hacer nosotros. Quizás el mundo no haya cambiado tanto en cuanto a nuestra forma de comunicarnos, y el gran salto siga siendo Internet y las redes sociales de hoy en día. Quizá sí todo haya cambiado mucho. Quién sabe, tal vez alguno de mis vídeos lo acabe viendo alguien por entonces, y tal vez encuentre algo que pueda darle perspectiva, algo que le llame la atención, alguna reflexión que pueda haber encontrado interesante. Pensad que habrá una gran área de YouTube llena de miles, si no decir de millones de vídeos de personas de todas las edades que ya estén muertas. Me imagino por entonces existiendo algoritmos de búsqueda mucho más sofisticados que incluyan el registro facial y que escaneen tu cara. ¿Os imagináis que apareciese una moda de encontrar personas que sean físicamente muy parecidas a ti en vídeos de YouTube antiguos, de personas que existieron hace años, y que explotase la moda de publicar contenido de sus clones en sus futuras redes sociales? Antes, el aspecto físico único de cada persona se perdía por siempre, jamás en la eternidad. Nadie volvería a ver lo que algún día representaste tú en carne y hueso. A partir de ahora, esto cambiará. Lo que se está produciendo a día de hoy va a ser inédito. Ninguna generación en la historia conservará tanta información de generaciones pasadas como lo harán las futuras generaciones con todos nosotros. Ellos nos tendrán en la nube y quizás, solo quizás, lo de ir al cielo por fin cobre algún sentido.